Las enfermedades las agrupamos en una cosa que se llama síndrome. El primer día que dieron la introducción a la semiología, el conjunto de signos y síntomas que más o menos se agrupan dentro de un sistema y a la que confluyen múltiples entidades patológicas, nosológicas o enfermedades. De manera que los síndromes son cúmulos más o menos coincidentes en una cosa que se llama de enfermedades, y por eso lo tratamos, no vamos a hablar de enfermedades, repito, sino de síndromes. Bueno, vamos a concentrarnos en esto. Entonces, el síndrome piramidal obtiene su nombre de la vía piramidal. Hoy vamos a hacer algo distinto, vamos a poner los más difíciles de primero. Y aquí, claro, aquí no hay difícil, se puede decir. Entonces, pero sí vamos a salir temprano hoy del cerebeloso, que es uno de los más peliagudos. ¿Quién va a ayudarme? ¿Quién va a tirar? La joven Daniela. Entonces, atrásito, ¿cuál? No, se cubrió solo. No, así no me sirve. Venga, ponme a alguien en el pollo, venga, ponte ella aquí que me ayude ahí con, así, humanamente ahí. Si alguien, no, porque está en espalda, chica, está en espalda ahí. Entonces, no. Bueno. Conjunto de signos y síntomas. Entonces, toma su nombre de la vía piramidal. Toma su nombre de la morfología de las células o neuronas de Betz, que están en el área de Brodmann, en la corteza prerolándica, motora, ya veremos, y tienen más o menos una forma piramidal, cuyo cilindroeje baja, la despolarización se da, la polarización sale desde el cuello de la neurona, desde aquí parte el impulso prodrómico despolarizante que va a llevar la señal electroquímica, el potencial de acción o señal electroquímica, la va a llevar a las miofibrillas y va a generar un fenómeno de contracción muscular. Entonces, todo impulso motor despolarizante del área piramidal que sale del área anterior de la corteza del surco rolándico o corteza o área de Brodmann, motora o prefrontal, se genera a partir de una neurona de forma piramidal que se encuentra en la corteza cerebral o neurona motora primera o neurona motora primaria. Desde ahí parte el impulso despolarizante para efectuar una orden motora que va a dar como resultado la contracción muscular de alguna masa muscular. Entonces, una masa muscular que está relajada, al recibir un impulso prodrómico despolarizante, genera una contracción. Una contracción muscular quiere decir que hay una ganancia de distancia, una distancia X. Entonces, una fuerza que gane una distancia X, fuerza por distancia igual a trabajo. Entonces, el objeto final de una despolarización prodrómica que parta del área piramidal, hemos repetido 10 veces ahí con los que van llegando como para engrasar lo que vamos a decir. Entonces, se llama síndrome piramidal, ¿por qué? Porque parte de las neuronas piramidales de forma piramidal que se encuentran en el área de Brodmann, y ahí quedamos para adelante. De ahí, todas estas neuronas van a confluir después de la corteza en la cápsula, que es por donde pasa por así decirlo, el mazo de cables, como el de los teléfonos, que viene desde la corteza, viene directamente a hacer relevo en los troncos basales, en los núcleos basales extrapiramidales. Luego viene la decusación
piramidal y finalmente estos cables hacen la decruzación piramidal, pasan de izquierda a derecha o de derecha a izquierda según sea el caso, luego se pasan por la médula espinal y van a darle las distintas inervaciones sensomotoras a la médula espinal y a los demás órganos de la periferia. Entonces, toda orden prodrómica despolarizante llega a un músculo más o menos relajado y lo contrae. Para que un músculo se contraiga, antes necesariamente ha debido haber un estímulo, recuerden, inhibitorio. O sea que antes que, por ejemplo, el bíceps se contraiga, ya ha habido un impulso del tríceps inhibitorio. Necesariamente cada vez que usted va a hacer una acción, llámese en motilidad cinética voluntaria o motilidad involuntaria, siempre va a haber una carga inhibitoria al músculo antagonista y luego viene la carga activatoria, excitatoria del músculo agonista. Si no, no hay contracción muscular y eso es lo que nos va a nosotros a explicar por qué hay parálisis espásticas y por qué hay parálisis flácidas. Entonces ya podemos decir que cuando hay una lesión de las células corticales inhibitorias, las parálisis serán espásticas. Y cuando hay lesión de las células piramidales superiores, la parálisis será flácida. Entonces hay parálisis flácidas y parálisis espásticas según sea. Bueno, estos son apenas preliminares de todo esto. Entonces se llama vía piramidal, ahora sí, conjunto de signos y síntomas que resultan de una lesión de la vía corticospinal. El síndrome piramidal es muy frecuente por la longitud de la vía. Es la vía más larga que hay en el organismo. ¿Por qué más larga? Porque, imagínense ustedes, empieza en la corteza motora cerebral y termina en el alus de los pies, por ejemplo. O sea, hace todo el recorrido, el cable sale de la cabeza y va a dar a las distintas partes del cuerpo. Por eso es por lo que hay mucha lesión y por eso vamos a encontrar que hay 4 síndromes piramidales, subsíndromes piramidales. El cortical, el capsular, el troncular y el medular, pero ahí vamos uno por uno. Entonces, se caracteriza por déficit motor. Entonces, se caracteriza por déficit motor. La sensibilidad está en general conservada. Ya veremos por qué. Entonces, se caracteriza por déficit motor. Se origina en las neuronas de Bell, como vimos, en el área de Brodmann. Se explora fundamentalmente por el signo de Babinski. Lo veremos. Es el signo más representativo, más significativo de la vía piramidal. Es el signo que va a quedar. Así como allá en la valoración del tromboembolismo venoso va a quedar el signo de Homas, en la posición del Trendelenburg, aquí debe quedar de por vida por lo menos que el signo de Babinski es el más significativo de la exploración del síndrome piramidal. De manera que aquí vamos a tener, entonces, caracterizada por déficit motor, que puede ser paresia y plejía. La paresia es una disminución, solo disminución de la fuerza muscular. Solo disminución de la fuerza muscular. Mientras que la plejía es pérdida de la movilidad completa. Es decir, entonces vamos a tener paresias y plejías. Y ahí es donde viene entonces la nomenclatura de las del distinto déficit motor. Cuando hablamos de los 2 miembros superiores, hablamos entonces de la palabra para. Si es déficit motor, solo que hay disminución de la fuerza, se va a meter para paresias. Si es abolición completa de la fuerza muscular, hablemos entonces de paraplejía superior. Entonces habrá paraparesia superior y paraplejía superior. ¿Cómo lo valoramos? Bueno, ya nosotros vimos allá en las clases que la maniobra de Barré y de Mingasini son una de las más especificadas para la valoración de la motilidad y de la fuerza muscular. Entonces, signo de Babinski, al que volveremos una y otra vez. Por ahora, le anticipo que se hace con el
pie, el signo de Babinski puede ser espontáneo. Uno llega a una parte donde hay una lesión piramidal y encuentra al paciente con el dedo gordo del pie, que en adelante llamaremos hallux, con una extensoadeducción, o sea, se extiende y se echa hacia afuera. Eso puede ser espontáneo, pero también puede ser ocasionado, puede ser estimulado, haciéndole al paciente un estímulo en lateral o interno del pie, y el paciente va a hacer este movimiento. Creo que lo veremos en los videos finales de la mañana. Hacia la otra silla, ahora sí, no. Doctor. Entonces, síndrome piramidal. Puede haber cambios tróficos, cutáneos, vasomotores. Inclusive, esto trófico es, por ejemplo, que haya úlceras de decúbito. Es tanta la parálisis que estas personas pueden hacer úlceras de decúbitos, cambios vasomotores, ya veremos que hay hipertensiones, hay hipotensiones. Trastornos sensitivos solo cuando hay daño capsular profundo. Lo que pasa es que, hacia aquí está, los 2/3 posteriores de la cápsula. Mientras que los 2/3 anteriores de la cápsula, que es el cableado que viene de la corteza, esos 2/3 son motores. Solo el tercio posterior es sensorial. Entonces, cuando la lesión es completa de la cápsula, por ejemplo, cuando se lesiona la arteria cerebral anterior y la media completamente, ahí sí va a haber implicación de la sensibilidad. Pero en general, todas estas lesiones van a tener, uno lo nota con ustedes los estudiantes y en la práctica médica, vemos que hay hemiplegia completa, o sea, hemiplegia izquierda o derecha completa, y va a haber conservación de la sensibilidad. O sea, la persona va a estar paralítica de un lado, o como sea, de un brazo, de una pierna y todo, pero hay conservación de la sensibilidad. ¿Por qué? Por lo que dijimos, que los 2/3 anteriores de la cápsula son motores y el tercio posterior, solo el tercio posterior de la cápsula es sensorial. De manera que solo cuando el cableado completo se lesiona, entonces hay implicación de la sensibilidad. Entonces también cuando ponen los núcleos grises y óptio, que es cuando también la lesión toma el tálamo óptico. El tálamo óptico es la estructura a donde llega todo el relevo de la sensibilidad, llámese superficial, sensorial o visceral. Superficial, profunda o visceral, o propioceptiva o heteroceptiva, según hemos visto ya en cada cual en su rotación. Entonces, síndrome piramidal, sigamos la otra vez. Entonces, miren ustedes, en efecto, va a haber 4 segmentos de lesión: cortical, capsular, troncular y medular. ¿Por qué? Porque lo dijimos a lo primero. Dijimos, la cortical es cuando solo hay lesión de la corteza motora. De la corteza motora. Solo hay lesión de la corteza motora. La capsular es cuando ya los axones, cuando hay la corteza, hablamos entonces de las neuronas, pero ya por así decirlo, el cableado, los cables que saliendo de la corteza, saliendo de uno y de otro lado, cuando esto se lesiona, ya entonces hablaremos de capsular. Luego troncular es cuando llega acá al tronco o área aquí donde está la decusación. Esto para acá y esto para acá. Entonces, esto aquí es lo que llamamos el troncular, a nivel de protuberancia ahí, y bulbo medular. Y luego otra vez se reúnen los cables acá, que es cuando entonces tenemos ya el segmento medular. El segmento medular entonces es ya cuando compromete pues en los traumas raquiomedulares, ya cuando compromete ya la médula espinal como tal, que es donde van ya los cables sensomotores para las distintas partes del cuerpo.
y arranca desde abajito de la decusación vulvar hasta toda el canal raquídeo y subcolumna medular. De manera que entonces recordemos que hay un segmento cortical que compromete solo a las cortezas corticales, a las neuronas corticales. El segmento capsular que compromete al cúmulo de axones que baja de la corteza. Al área troncular, que es donde ocurre la decusación piramidal, llámese parte baja de la protuberancia y todo el bulbo medular. Y el segmento medular, que es ya las lesiones de la médula espinal, que van desde C2, pasando por los plejos braquial y lumbosacros, cola de caballo y todas esas cosas, hasta incluso los nervios que le dan la inervación sensomotora a los miembros inferiores. Ahorita habíamos hablado de la paresia y las plejías. Digamos una vez más que las paresias son disminución de la fuerza muscular, mientras que la plejía es la abolición completa de la fuerza muscular. Hablamos ahorita de la nomenclatura, porque terminamos, esperamos que llegaran todos, para hablar de que cuando hay lesión de los dos miembros superiores, hablaremos de paraparesia si hay disminución y paraplejía superior si hay abolición. Hablaremos entonces de paraparesia inferior y de paraplejía inferior, hablando de los dos miembros inferiores. Hablamos entonces de hemiparesia izquierda y hemiparesia derecha si compromete solo brazo izquierda de un solo lado. Y hablaremos de hemiplejía, incluso puede haber hemiplejía completa, que sería facio-brachiocrural, y así se llama. Pero generalmente las hemiplejías vienen brachiocrurales, aunque repito, las facio-brachiocrurales también van a ocurrir y las vamos a explicar a su debido tiempo. Entonces, ahora sí, ¿cómo sabemos que un síndrome piramidal es cortical? Sabemos que un síndrome piramidal es cortical cuando el paciente presenta afasia, más parálisis mono o hemipléjica y o facial, y me explico. Sabemos que el daño es cortical cuando el paciente, aquí la palabra clave es afasia. Y empecemos por la definición, ya debemos irla manejando. La afasia no es más que la pérdida más o menos completa del lenguaje, de la expresión o de la comprensión del lenguaje. Eso es una clase aparte. Con lo de la rotación mía lo tengo pendiente por cosas que han ocurrido. Bien, pero ya deberíamos saber que afasia es la dificultad de la comprensión del lenguaje comprensivo o del lenguaje expresivo. Y son básicamente dos, aunque pueden ser tres con la completa. Entonces habrá afasia de Broca y afasia de Wernicke. La afasia de Broca es la afasia de la dificultad que tienen los pacientes de expresar. O sea, la afasia motora. La persona entiende todo, pero no da para expresar. Cuando eso es así, hay una lesión en el área premotora, el área premotora de Broca, área 40 de la tercera circunvolución prefrontal izquierda. Ahí es donde se encuentra el área motora de Broca. Entonces la persona se caracteriza porque entiende, pero no da para hablar, no da para decirlo. También tiene dificultad en la expresión del lenguaje escrito. Entonces, del lenguaje pintado, agrafia, del lenguaje expresivo mímico, animia. Y obviamente que, sin embargo, cuando él sale de este estado, va a decir, sí, yo te entendía todo, pero no podía hablar. Entonces estaba en afasia motora. Yo te entendía todo lo que decía, pero no sé, había algo que no daba para sacar las cosas.
le pasa como a muchos en los exámenes que dicen que saben, pero no lo dicen. Algo de eso como que pasa o pasó ahorita. Sí, no, y dicen que mira, que no, estoy nervioso. Bueno, miren, entonces, para que tú digas clínicamente que haya un síndrome piramidal cortical, se necesita que haya afasia. Eso es el primer paso, listo. Con o sin déficit motor. Claro que si el paciente te sale que tiene afasia, o sea que no puede hablar o a su vez no puede entender, ya de entrada tú dices que sí tiene un síndrome piramidal cortical. Y si además presenta una monoparesia superior izquierda o una hemiparesia superior o completa izquierda o derecha, pues vaya usted poniendo de la firma que se trata de un paciente piramidal cortical. Entonces, estas son cosas que les va a salir en los exámenes y ojalá le quede de por vida, porque la afasia es de las palabras que nosotros debemos ya configurar en la memoria completa de los que nos atrevemos a estudiar esto. Quiero que volveremos sobre esto, pero pasemos a la capsular. En la capsular hay solo déficit motor. El fenómeno clásico, el ejemplo clásico del síndrome capsular piramidal, no olviden que estamos hablando de los síndromes piramidales, pueden ser corticales, capsulares, tronculares, medulares. Entonces, el caso clásico del síndrome piramidal capsular es el paciente que tuvo pérdida completa de brazo y pierna, por ejemplo, o de parálisis facial sola. Pero eso sí, el paciente está consciente. Entonces el paciente está consciente, estaba orientado, habla, entiende, pero tiene parálisis en medio cuerpo o en un brazo o en una pierna o completamente facio-brachiocrural. Entonces queda claro que el síndrome piramidal capsular se caracteriza por mono o hemiplegia facio-brachiocrural. Ya entonces estamos entrando en materia. Ya podemos preguntar cositas sobre la marcha. Y se conserva la sensibilidad. Falta recordar que en general, porque habíamos dicho que cuando las lesiones son profundas, también se comprometía la sensibilidad. Esto es que quede claro. El síndrome piramidal troncular se va a caracterizar por hemiplegias alternas. Volvamos al muñeco que llevamos ahí. Si hay una lesión acá en el bulbo o en la protuberancia, en pleno área de decusación piramidal vulvar, por ejemplo, vamos a tener entonces los pares craneales, algunos se decusan, otros no. El motor ocular común, por ejemplo, no. El motor ocular común, el núcleo derecho le da la inervación sensomotora al globo ocular de ese mismo lado. De pronto, en el facial sí hay decusación motora, porque está más abajo. Pero los grandes pares craneales superiores no tienen decusación. Entonces, supón tú que esté en el área, por cierto, que ese es el síndrome troncular más parecido, que ahí se presenta el famoso síndrome de Weber, que es parálisis alterna. Se paraliza el globo ocular de este lado, o sea, hay parálisis del globo ocular, parálisis motor de este lado, y un brazo o una pierna, o incluso brazo y pierna del otro lado. Entonces ya nosotros, por eso es que la semiología a veces le gana a la máquina. Le gana a la máquina en el sentido que el que conoce estas cosas, antes que le tomen la resonancia nuclear, antes que le tomen la TAC y todas estas cosas, ya el doctor que sepa, dice, no, el daño fue troncular. Bueno, el que no sepa dice, che, brujo, esta es una bruja, ¿verdad? Pero el que sepa dice, claro, ¿por qué? Hombre, pendejo, porque hizo parálisis alterna. Te hizo parálisis del globo ocular y de acá. ¿Qué quiere decir eso? Que la lesión está en el tronco vulvar o protuberancia baja.
Eso es casualmente, ese es el ejercicio clínico. Ya medular, ya el cableado, ya los cables bajan, cada cual va para donde va. Entonces, dice, las lesiones del hemisferio, del mismo lado de la lesión ipsomedular. Es decir, si la médula baja es bilateral. No olviden que el ser humano tiene simetría bilateral. Es decir, el cableado que sale para acá, para los distintos músculos, ahí, si la lesión es de este lado, obviamente de ahí para abajo, la señal eléctrica no va a aparecer, no hay contracción, y si es tanta, tampoco hay sensación. Nosotros lo vimos con los jóvenes. En la valoración de la sensibilidad nosotros notamos muchas cosas ahí, pero aquí estamos hablando de la valoración integral de la actividad sensomotora. Entonces, medular, la lesión será del mismo lado, es decir, un paciente que tenga una parálisis de todo el brazo izquierdo, vaya poniéndole usted la firma que la lesión está en la hemimédula de ese lado. Si tiene una parálisis cubital o dedo en el indicador, será una parálisis cubital de ese lado. Si es una mano en garra de mono, parálisis del mediano, de ese mismo lado. Si es parálisis genuflexia de la mano péndula, va a ser entonces de ese parálisis radial de esa misma hemimédula, y lo mismo va a pasar en los miembros inferiores. De manera que, repasito rápido, la cortical se caracteriza porque hay presencia de una fascia, sea motora o sea sensorial, cosa que usted debe extender en su clase particular. Capsular, solo hay déficit motor completo o parcial, pero con conservación de la conciencia y del lenguaje comprensivo y expresivo. El troncular es cuando hay déficit motor de un lado. Tú me dirías, bueno, ¿y cómo sabemos que hay un déficit motor abajo? Es medular, es troncular, medular y no alto. Bueno, ahí es donde vienen ya las distintas maniobras, las distintas cosas, para uno decir si la parálisis es de inferior, de neurona motora inferior o neurona motora superior. Ahí podemos entrar en detalle. Pero los que sí están más fáciles son las corticales y las capsulares. ¿Por qué? Porque tiene que haber afasia para que tú digas que esto es